procurando poner a un lado toda opinión preconcesiva y dice, prescindiendo de todo comentario, comparado pasaje con pasaje, con la ayuda de las referencias, marginales de la concordancia, prosiguió su estudio de un modo regular, metódico, empezando siempre, cuando estudiamos recién, ¿se acuerdan? Siempre dice, y mire que encontré aquí también, que para mí es muy importante, dice, empezando con el Génesis. Si estudiamos desde Génesis, las profecías, desde Génesis, el Segundo Testamento, la revelación a Juan que le hizo Jesucristo, habríamos entendido el ministerio de Dios. Fíjese, para mí fue grandioso que encontré de este gran hombre que por aquel tiempo, cuando realmente el cristianismo se, digamos, ¿cómo se puede decir? Se separó en aquellos tiempos, hace muchos años atrás, ¿no? Cuando ellos esperaban la venida de nuestro Señor, lo cual fue, bueno, un tremendo chasco que tuvieron. Entonces todos los cristianos se separaron por todo lado, ¿no? Porque no encontraron aquello, porque ellos pensaron de que incluso en aquel tiempo, dice de que habían vendido ya incluso muchas sus propiedades, porque pensaron de que realmente ya venía, era el fin que terminaba, ¿no? Pero fue un gran chasco. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Y me gustan estas cosas que encuentro porque también está con la palabra de Dios. Dice, y leyendo, mire lo que dice, eso es lo que me interesó mucho este libro, y leyendo versículo por versículo, escuchemos eso bien, dice, leyendo versículo por versículo, no pasaba adelante sino cuando el que estaba estudiando quedaba aclarado, dejándole libre de toda perplejidad, y cuando encontraba algún pasaje oscuro, solía comprobarlo con todos los demás. Dice, con todos los demás, ¿qué? Textos. ¿Dónde están esos textos? Aquí, en las Escrituras. Con todos los demás textos, dice, que parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Reconocía a cada palabra el sentido que le correspondía, el tema de lo que trataba, el éxito, así la idea del que formaba, armonizaba con cada pasaje, dice, colateral de la dificultad, se parecía así, cada vez que daba con un pasaje difícil de comprender, encontraba la explicación en alguna parte de las Santas Escrituras. Entonces, ¿cuándo encontramos? ¿Cómo hacemos? Cuando estudiamos y no buscamos y encontramos en otra parte. Entonces, ahí vamos, dice. Y a medida que estudiaba, dice, y oraba, y hemos dicho que para estudiar las Escrituras tenemos que orar, así como oramos aquí. En casa igualmente, si queremos estudiar las Escrituras del Señor, tenemos que arrodillarnos y orar para que el Señor derrame el Espíritu Santo sobre nosotros. Y entonces podamos, ¿qué? Escudriñar su palabra, tener entendimiento y discernimiento. Dice, entonces, ya dice, las Santas Escrituras. Y a medida que estudiaba y oraba fervorosamente para que Dios le alumbrara lo que antes le había parecido oscuro, se le aclararía, experimentaba la verdad de las palabras del salmista. El principio de sus palabras alumbraba
dice, hace entender a los simples, hace entender a los simples. Ahí, ahora anótenselo. Salmos, en el 119 es el capítulo y el versículo 1 y 3. 1 y 30. ¿Qué dice? Dice en el versículo, en el capítulo 119 y el versículo 1, bienaventurados los preceptos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y en el versículo 30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante, dice, ¿qué dice? Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. ¿No dice clarito el Señor? Amén. Pero, a ver, estudiemos un poquito más del versículo 30, a ver, al 31, dice, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergoncé, dice, y el 32, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Qué hermosura que nos habla el Señor, qué lindura. Y si esto lo hacemos, ¿cómo el Señor, nuestro Padre, no nos amaría? Él no perdería nuestros pasos, Él estaría siempre pendiente a nuestros caminos, a nuestros pies, a donde vamos, a nuestra mente, porque es un Padre de amor. Amén, hermanos. Para que vean de que en el conflicto de los siglos, que son las profecías del Espíritu Santo, tenemos que saberlo. Y sigamos nuestros estudios. Dice, con profundo interés estudio, mire, y sigamos, con profundo interés estudio los libros de Daniel. Acuérdense de esto que estamos hablando de Daniel, porque vamos a llegar ahí y vamos a recordar dónde lo estudiamos, vamos para entender mejor. Dice, y él dice, en los libros de Daniel y del Apocalipsis, fíjese, harto tiene que ver el profeta Daniel con el Apocalipsis, con la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Eso que quede grabado ya en sus mentes y en sus corazones, hermanos. Dice, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos, hemos hablado de eso ya, que los símbolos proféticos, los símbolos, todo lo que fue sombra y símbolos, lo que pasó, va a volver a pasar. Lo que ya pasó, solo fueron sombras y símbolos de lo que ya está aconteciendo y va a acontecer. Es lo que tenemos que entender, hermanos. Dice, ¿no? Entonces dice, sigue hablándonos. Podían ser comprobados, vio que a la medida en que había cumplido las profecías, lo habían hecho literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, o estaban explicadas en su contexto inmediato a los testimonios en que estaban expresadas, eran definidos en otros pasajes. Y en otros pasajes, ¿en qué pasajes? En los pasajes de las Santas Escrituras, o sea, de la palabra de Dios. Dice, era así
explicados debían ser entendidos literalmente. Así me convencí. Dice que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviese en el camino trazado por ella, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Claro, si andamos en la palabra de Dios, que son sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus ordenanzas, ¿por qué nos tenemos que extraviarnos? ¿Quién estaría extraviándonos nuestro camino? ¿Quién sería? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desconocemos asimilar las tantas palabras que dice nuestro Señor, nuestro Creador. Dice, y dice, eslabón tras eslabón, dice, cadena de la verdad, descubierta vino a recompensar sus esfuerzos a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de las profecías. Qué maravilloso para mí es descubrir cada vez más. Qué grande es cuando uno va buscando y va comenzando a temer a Dios. Cuando uno teme a Dios, fíjese lo que dice. Línea de la profecía. Ángeles del cielo dirigen sus pensamientos y descubren las escrituras en su inteligencia. Ángeles del cielo. Ya les he dicho, los ángeles están con nosotros. ¿Qué creen? Acá están los ángeles. Aquí están delante de nosotros. Ellos nos ven, pero nosotros no lo vemos. Pero nuestro espíritu, si nosotros tuviéramos esa fe, lo vemos. Dice, tomando por escrito el modo en que las profecías, por eso miren, las profecías hay que estudiar. Las profecías se había cumplido en lo pasado. ¿Qué estamos entendiendo? Que hemos estudiado más antes. Que lo que pasó antes va a volver a pasar. ¿Ah? Eso vamos entendiendo. Entonces, ¿qué dice? En lo pasado, para considerar el modo en que se cumpliría las que quedaban aún por cumplirse. ¿Ve? Se convenció de que el concepto popular del reino espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin, un milenio temporal antes del fin. ¿Qué estamos ahora? Antes del fin. Antes del fin tenemos que trabajar para Dios. Antes del fin tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y perdonar. Y andar en sus leyes del Señor, en sus preceptos del Señor. Dice, no estaba fundado en la palabra de Dios esta doctrina, que indicaba 1000 años de justicia y de paz antes de la venida personal ¿de quién? Del Señor, del Señor. Diferiría para un futuro muy lejano los terrores del día de Dios. Mire lo que dice, atendamos estas palabras que dice, porque esto está en las Escrituras. Dice, mire, personal del Señor definiría para un futuro muy lejano los terrores del día de Dios en el fin. Pero dice, agradable que ella sea, es contraria a las enseñanzas de Cristo, de sus apóstoles, quienes declaran que el trigo, ya hemos estudiado, quienes declaran
hemos estudiado, debe estar en sus mentes.